algunos que creen que lo de la Corte Penal Internacional contra el chavismo es un jueguito de niños. Hay algunos que creen que el fiscal Karim Khan está echándose para atrás a pesar de que ha dado muestras de que al menos hasta el momento el tipo sigue adelante. La decisión que ha tomado la Corte Penal Internacional al inicio de este año, a través de su sala de apelaciones, ha permitido que prosiga el juicio contra el chavismo y avisora interesantes escenarios futuros. Pero es que además de eso, el régimen chavista ha decidido no detener su marcha en cuanto a la comisión de crímenes de lesa humanidad, y por esa razón el tema del asesinato del teniente Ojeda salta a la luz, pues se está hablando del asesinato de un testigo que había ofrecido su testimonio a la Corte Penal Internacional y que además de eso dejó escrito todo lo que vivió cuando fue rehén del régimen. Para hablar de eso y de las perspectivas que hay, otra vez conversamos con nuestro amigo el doctor William Cárdenas, especialista en materia penal internacional, para que nos explique por dónde va todo esto y dónde va a terminar. De eso vamos a hablar hoy, viernes 22 de marzo del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Quien no entienda el porqué de esta especialidad parece que no vive en este planeta. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma español. Gracias por las suscripciones a tu canal donde estrenamos otra vez Fuera de Orden. Y por supuesto que agradecerle a todos aquellos que se encuentran de ese lado de la pantalla para nosotros es importante. Y también es importante agradecer el privilegio que nos otorgan quienes van más allá y han decidido financiar este programa a través de sus suscripciones en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Esto apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Contenidos que queremos seguir poniendo a la disposición en las plataformas gratuitas para alimentar el debate. Y por eso te pedimos que nos sigas apoyando en nuestro crecimiento en nuestra página en Facebook. Allí, como Daniel Lara Farías, seguimos creciendo y, por supuesto, compartiendo todos nuestros contenidos de forma gratuita. No te olvides de suscribirte a este canal y activar las notificaciones para estar siempre pendiente de cuando estamos en estreno o en vivo. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote sin cesar hasta el cansancio y hasta el hartazgo. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar, no los verás salir. Y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. La materia penal internacional podría decirse que es una disciplina moderna del derecho, pero que en los últimos 20 años ha tenido unos avances de suma importancia. Antes, la impunidad del poder permitía que tiranos, dictadores, grupos armados, organizaciones delictivas de todo tipo, de toda laya, de todo pelaje, se dispusieran a asesinar gente de forma indiscriminada, sin parar y sin cesar. Eso lo vivíamos en los 5 continentes. Eso se vivió a lo largo de la historia. Atrocidades contra población civil, asedio contra ciudades, genocidios,
persecuciones por motivos de religión, de raza, de credo, persecución contra minorías raciales, sexuales, de orientación, de religión. Eso se vivió en todas partes del mundo. En unos países con mayor ahínco y en otros con absoluta dejadez, se ha buscado la justicia. Todavía siguen esperando justicia víctimas del genocidio armenio, por ejemplo. Todavía se espera justicia y reivindicación a las que fueron víctimas del genocidio que Stalin ejecutó contra los ucranianos, el conocido como Holodomor. Todavía hay persecuciones en contra de aquellos que hicieron todo cuanto estuvo a su alcance para exterminar al pueblo judío a nivel mundial cuando desataron el horror nazi con lo que significó el Holocausto. Todavía se viven situaciones gravísimas donde se ataca a grupos de cristianos en zonas musulmanas, a musulmanes en zonas hindúes, a hindúes en zonas musulmanas, y así distintas situaciones vividas en varias partes del mundo donde evidentemente el horror sigue estando presente. Pero el asunto es que no es lo mismo haber sido un Duvalier en los 50 que ser un loco de carretera pistolero hoy en Haití. No es lo mismo la impunidad que alcanzó a las dictaduras del Cono Sur en su momento, en los años 70, no es la misma impunidad que tenía un Stalin, que tuvo un Hitler y que tuvieron otros personajes a lo largo de la historia, que lo que tenemos el día de hoy. La construcción de un sistema de justicia penal internacional ha permitido que se le ponga freno poco a poco, de forma lenta, avanzando con pasos lentos, pero firmes, a personajes como Charles Taylor, destructor y genocida, criminal de lesa humanidad de Liberia, que hizo todo lo que estuvo a su alcance para utilizar a la población en una guerra espantosa por el control del tráfico de diamantes. No solamente en Liberia, también en Sierra Leona y en los países relacionados. Todavía está en el recuerdo lo que significó el juicio en contra de Slobodan Milosevic, Ratko Mladic y toda la claque asesina que ejecutó la terrible masacre de Srebrenica en los Balcanes, que llevó a Yugoslavia a la disolución y que planteó una guerra étnica que todavía se vive en consecuencia. ¿Y dónde estamos hoy? Hoy estamos a las puertas de una acción masiva en contra del estamento criminal chavista ejecutada desde la Corte Penal Internacional con la figura de Karim Khan en la primera línea. De esas cosas es necesario hablar, y porque hoy ha habido un avance que sentimos podría llevarnos por derroteros distintos en cuanto a la Corte Penal Internacional y las acciones contra el régimen chavista, hemos decidido conversar una vez más con nuestro amigo William Cárdenas, quien nos va a explicar, como nos hace el favor de hacerlo siempre cuando le consultamos sobre esta materia, por dónde van los tiros, qué va a hacer Karim Khan ahora, para dónde va todo esto y si terminará el chavismo sentado en el banquillo. De eso vamos a hablar en este primer segmento de Fuera de Orden, junto al abogado William Cárdenas, sobre el juicio al chavismo en la Corte Penal Internacional. Amigas y amigos, como les habíamos comentado al inicio, se encuentra con nosotros el buen amigo William Cárdenas, quien es un abogado venezolano que tiene no 3 días ni 2 noches, sino muchas lunas y muchos soles, haciendo la labor de denuncia del régimen chavista como una organización criminal cuyos crímenes son catalogados sin duda alguna de lesa humanidad. Y pareciera que muchas veces nos desanimamos porque vemos que el régimen escala en su actividad criminal, pero el régimen sigue estando bajo investigación y vigilancia de la Corte Penal Internacional. De esas cosas queremos hablar con el doctor William Cárdenas. William, bienvenido. Muchas gracias por atendernos de nuevo.
Muchísimas gracias, Daniel. Encantado siempre estar contigo. William, el gran problema aquí, sin ánimo de entrar en una, porque queremos hablar y que nos expliques lo que está haciendo la Corte Penal en este momento, pero hay un gran planteamiento en todos los venezolanos cada vez que se habla del tema de la Haya, porque a medida que avanza el juicio, y sabemos que está avanzando porque así nos lo informa la propia Corte, la propia Fiscalía, de alguna manera todos sentimos que el régimen escala en su voluntad criminal, porque lo que significó las persecuciones recién arrancando el chavismo escalaron con los asesinatos orquestados desde Miraflores el 11 de abril del 2002. Pero luego fueron más lejos con las acusaciones en contra de personas involucrándolas en esos hechos y encarcelándolos y todavía están presos. Luego fueron escalando con asesinatos selectivos, con secuestros, con desaparición forzosa, con la instauración de la tortura como una institución, con el asesinato selectivo de personas y luego con los asesinatos masivos en manifestaciones, en marchas, contra jóvenes, contra niños, torturas horrorosas, instalación de celdas de castigo y de tortura, que todo el mundo las conoce, persecución a civiles, a militares, a hombres, a mujeres, a jueces, a fiscales, a periodistas, a empresarios, expropiaciones, etcétera. Pero no perdemos la capacidad de asombro, porque en determinado momento cuando creemos que lo más horrible lo hemos visto, vienen y ocurren cosas más horribles. Y eso lleva a que la gente diga, bueno, pero ¿y dónde está la Haya? Bueno, ¿y de qué sirve entonces ese juicio? Eso no va a llegar a nada. William, en este momento, ¿dónde estamos en el juicio en la Haya? ¿Qué ha pasado y para dónde va esto? Bueno, Daniel, primero que nada decirte que haces una muy buena descripción de lo que ha sido la actividad criminal de quienes han permanecido en el poder durante los últimos veintitantos años en Venezuela. Y lo describe con precisión, ¿no? Señalando por una parte de que se trata de un crimen continuado, un crimen que ha ido sofisticándose a través del tiempo, la manera de perseguir, la manera de producir ataques sistemáticos y generalizados contra una parte de la población venezolana perfectamente identificada como oposición política y por razones políticas. Bueno, pues eso lo has recogido porque además todos sabemos que quienes han participado en este crimen continuado siguen siendo los mismos, ¿no? Simplemente se han enrocado en diferentes cargos, en diferentes puestos, pero han participado especialmente como autores mediatos, cómplices, colaboradores, encubridores. Y hablo de la autoría mediata porque para que todo esto haya ocurrido, necesariamente tiene que haber existido una política de Estado con conocimiento de esa política de Estado por parte de quienes ordenaban los crímenes y que es lo que los caracteriza como crímenes de lesa humanidad. Cuando me preguntas en qué situación nos encontramos, bueno, pues tengo que decirte, Daniel, que la sentencia dictada por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional el 1 de marzo pasado ya nos puso a las puertas de un juicio por crímenes de lesa humanidad. O sea, esto es algo tangible. Le dieron la autorización, ratificaron la autorización para que el fiscal Karim Khan continúe la investigación y la continuidad de esa investigación solo nos lleva a que una vez que el fiscal, quien tiene el monopolio de la acción penal y quien es el responsable de la estrategia que se va a desarrollar dentro del juicio, diga finalmente quiénes son los autores mediatos de esa criminalidad que has descrito. O sea, es el fiscal Karim Khan quien tiene esa responsabilidad y él es el que va a señalar al formular cargos, va a señalar en su solicitud a la sala de cuestiones preliminares, va a señalar quiénes son
las personas responsables y por qué crímenes de lesa humanidad se les imputa. Entonces, la importancia es capital, ¿no? Si a eso añadimos que es la primera vez que ocurre en el continente americano, bueno, pues tenemos ya que este es un escenario que no solo irradia experiencias que van a ser positivas para lo que significa hacer justicia a todos esos crímenes en el territorio venezolano, sino a lo que pueda significar para otros pueblos del continente americano donde se vivan situaciones parecidas. Mira, para la misma Corte Penal Internacional, este proceso va a ser un reto. Un reto por la sencilla razón de que en la Corte, hasta ahora, la mayoría de los casos que se han investigado y sancionado han sido aquellos casos de crímenes ocurridos en el continente africano y en algunos países asiáticos. Esos casos en el continente africano y en otros países están caracterizados fundamentalmente porque los crímenes se producen en escenarios en donde existe una contención entre dos grupos armados rebeldes contra oficialistas o dos bandos étnicos que se enfrentan, pero es una confrontación prácticamente bélica. Y los crímenes que se han investigado y se han sancionado son fundamentalmente crímenes de guerra. Por supuesto, dentro del escenario de crímenes de guerra han ocurrido crímenes de lesa humanidad también, ¿ves? Pero básicamente son escenarios donde es muy fácil determinar en qué bando están unos, en qué bando están otros y quiénes son los responsables de una u otra acción. En el caso nuestro, y decía que significa un reto para la Corte Penal, el escenario es distinto. Aquí estamos ante crímenes de lesa humanidad, en donde la autoría mediata de esos crímenes es un poco más difusa, pero siendo más difusa, entiendes que son crímenes que tienen una perversidad impresionante porque se dictan desde las altas esferas, en este caso de los poderes del Estado, se dictan medidas para flagelar una parte de la población y, de ser posible, destruirla. Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo durante un buen tiempo, explicando en la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Donde existen magistrados de diferentes, nacidos en diferentes países, en diferentes sitios, que no tienen necesariamente por qué conocer lo que ha ocurrido allí, que tienen sobre sus escritorios muchos casos que resolver y a quienes nosotros tenemos que facilitar de alguna manera la comprensión, la mejor comprensión de lo que ha ocurrido en el país. Son crímenes de lesa humanidad, pero resulta que eso no lo hemos hecho solo nosotros. Ya una buena cantidad de organizaciones internacionales, incluso algunas que están dentro de la misma Organización de Naciones Unidas, como la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos, no ha tenido dudas en señalar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y se ha señalado a los autores de esos crímenes. Entonces, yo creo que la decisión del 1 de marzo adquiere una importancia. Yo me atrevería a decir que es histórica, porque no solo es valedera para lo que ha pasado en Venezuela, sino que en el futuro va a ser muy importante para lo que pueda estar pasando incluso en otros países americanos. La sentencia tiene 140 páginas, un trabajo profesional extraordinario, en donde los magistrados se esmeraron en dar una respuesta que es una respuesta que, al quedar firme la sentencia, no solo aplica para Venezuela, sino que va a formar parte del andamiaje jurisprudencial de la Corte Penal Internacional para evitar que en el futuro otros, lo voy a señalar como lo pienso, otras personas
con estos despropósitos trataran de engañar, inundando a la Corte con 30.000 folios, pretendiendo que se les tradujeran el contenido de esos folios, y en donde efectivamente no se demostraba absolutamente nada, porque en Venezuela estos hechos nunca se han investigado, ¿no? Aquí hay dos cosas entonces que decir, William. A ver si entiendo, porque el tema del derecho es algo muy específico y el tema además de la actuación de la Corte Penal Internacional también lo es. Yo vi la presentación completa de la sentencia y escuché con atención la explicación que daba la persona que leía la sentencia, diciendo que en efecto era ilógico, prácticamente deja muy mal parado, elegantemente, pero deja muy mal parado a los defensores del régimen, porque los deja como unos estafadores o los deja como unos ineptos. Porque les plantea que los idiomas, que ellos saben cuáles son los idiomas que deben manejarse en la corte, y por lo tanto no pueden venir con su cara tan fresca a decir que hay que desestimar el caso porque no me tradujeron los documentos. Eso lo sabe cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eso lo sabe cualquier estudiante de primer año de derecho. Eso lo sabe cualquier periodista. Eso lo sabe cualquier ciudadano. Pero más allá de eso, aquí entonces surgen dos cosas. Esta sentencia significa, lo que ha dicho la Sala de Apelaciones es que en efecto la investigación que adelanta el fiscal deja claro que se cometieron crímenes de lesa humanidad y que lo que corresponde en este momento es determinar quiénes lo cometieron. Tenemos que viajar más. En este 2024 Escocia nos espera. ¿Y qué estamos esperando nosotros para organizar nuestro viaje? Hablemos de Escocia en castellano. Te ayuda y te lleva a Escocia. Es la gente que va a organizar tu viaje y que te va a guiar en la maravillosa Escocia para que esa sea una experiencia en la que no solamente conozcas un nuevo destino, en la que no solamente viajes, en la que no solamente te diviertas, sino que también te lleves todo el aprendizaje que puede dejar un viaje. ¿Por qué? Porque te lo van a contar en tu idioma. No es lo mismo ir a un sitio y que te cuenten cosas sin entenderlas a ir a un sitio donde te comprendan y tú también puedas entender. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y si se trata de leer más, hay muchas cosas que leer. Bueno, está el libro de Jovel, Relatos de un País Perdido, pero está también el libro de nuestra querida amiga Carelis Busto, La vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno. Carelis Busto ha escrito una maravillosa aventura que te permite entender que las cosas a veces no son lo que parecen y terminan siendo una tragedia donde menos te las esperas. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y recuerda que en los Estados Unidos puedes tener la mejor vida, la mejor situación, las mejores condiciones, el mejor salario, la casa más bella, el césped más verde, pero si no tienes una póliza de seguro, estás en la indigencia. La mejor póliza de seguro es la que compraste ayer, la segunda mejor póliza es la que compres hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Llama ya a tu asesor Gustavo. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos te ayudará a obtener la póliza precisa con la cobertura que requieres. Llama ya a tu asesor Gustavo. Asegúrate bien. Eso de volverse loco por los impuestos está de moda. Usted no puede volverse loco en los Estados Unidos por el pago de los impuestos porque usted tiene a la disposición a la gente de AMBS Servicios. AMBS Servicios se encarga de ordenar todas tus finanzas personales, familiares, empresariales, la de tu nuevo negocio, la de tu emprendimiento, la de tu empresa, para que la planificación financiera te permita dormir tranquilo porque está en manos de los profesionales. El pago de los impuestos deja de ser una pesadilla en los Estados Unidos gracias a la gente de AMBS Servicios. Planificación financiera de verdad. La sentencia simplemente, habida cuenta de lo que existe en el expediente, encuentra que hay lugar para continuar con la investigación. Es decir, lo que ha dicho la Corte es: como el fiscal ha hecho esta investigación, el fiscal nos ha convencido de que pudieron existir casos de lesa humanidad, por lo tanto, por favor, continúa investigando. Correcto. ¿Y el fiscal cuánto tiempo tiene para continuar y culminar esa investigación? Mira, el fiscal Daniel, ni el fiscal ni en la Corte, en el procedimiento establecido para estos procesos, existen lapsos. El Estatuto de Roma no contempló lapsos, pero obviamente lo que acabas de decir es la interpretación correcta. O sea, habida cuenta de la gravedad, el fiscal incluso
ha insistido perfectamente en que sí, todo hace presumir que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y entonces el paso que da la sala de apelaciones es decirle, bueno, pues si eso es así, usted tiene la puerta abierta para que nos diga quiénes los cometieron, ¿verdad? Y entonces esto cambia sustancialmente la situación que hemos vivido hasta ahora. Pero Porque ven hasta acá, ahora, William, tú como ajá, abogado y como una persona que no solamente conoce el derecho, sino lo que significa, vamos a hablar más allá de lo que significa conocer el derecho, sino también conocer lo que significa el prestigio para un abogado. O sea, aquí Karim Khan se está jugando su prestigio, porque si la corte le ha dicho, muy bien, usted nos ha convencido con sus argumentos, ahora demuéstrelo. Karim Khan está obligado a demostrar los crímenes de lesa humanidad y además de eso decir, y los criminales son fulano, fulano y fulano, ¿no es así? por supuesto, es así, O Daniel. sea, que Karim Mira, Khan se la está jugando literalmente, ¿no? no, es que Karim Khan ha hecho una apuesta primero por la justicia, ¿verdad? Primero por la justicia, porque cuando él recibe, ¿te acuerdas? Todo lo que sufrimos, 18 años estuvimos estrellándonos contra el muro eh, el manto de impunidad que existía, ¿verdad? Que impedía que cualquiera de nuestras denuncias fuera conocida e investigada en la corte. Cuando llegó Karim Khan, hasta ahí llegó toda esa situación. Karim Khan se abocó en poner en marcha la investigación, se fue a Venezuela, ha ido 3 veces a Venezuela, y en Venezuela, en el Palacio de Miraflores, le dijo a Maduro en su cara, mire, hoy inicio la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. O sea, que la apuesta de Karim Khan es muy clara y quedó perfectamente demostrada cuando presentó en noviembre pasado un escrito de 61 páginas donde él mantenía su posición. Entonces, a partir de ahora, obviamente, él es quien va a diseñar la estrategia, va a escoger los casos en donde esté mejor posicionado desde el punto de vista probatorio para tener éxito, para demostrar que efectivamente hay unos sujetos en Venezuela, ¿verdad?, que cometieron eso que decíamos al principio, ¿no?, que diseñaron una estrategia, que tuvieron una estrategia con pleno conocimiento de esa estrategia Es decir, que para no atacar. fue que se le chispoteó, no fue que se les disparó la No, pistola, no, no. no. Es que imagínate, el año 2014, el año 2017, en las persecuciones que han sido constantes y permanentes, ellos empezaron persiguiendo. Y como se garantizaron una impunidad durante 20 y tantos años, bueno, pues de la persecución pasaron a la detención arbitraria, de la detención arbitraria a la tortura, de la tortura a la violación, de la violación al asesinato, del asesinato a las expropiaciones, de las expropiaciones a destruir el aparato productivo No, nacional. William, pero te atajo aquí por lo siguiente, porque el asunto está en que si nosotros vemos esto, y voy a hacer una comparación que quizá, bueno, es la que puedo hacer para ilustrarlo. Pero yo recuerdo lo que era la dinámica, y cuando fui activista político la vi mucho, cuando en un barrio, en una zona popular, aparecía un muchacho descarriado. Que uno entonces veía que el muchacho se robaba un lápiz en la escuela, no era reprendido, después se robaba la caja de lápices y no era reprendido, y así iba escalando hasta que se convertía en un azote de barrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el caso del chavismo? Que lo han dejado impune durante 25 años y lo que se está permitiendo es que en cualquier momento el chavismo decida avanzar hacia los campos de concentración, avanzar hacia los campos de exterminio, avanzar hacia el genocidio directamente, porque es el camino que llevan. Daniel, te me has adelantado, Daniel, porque justamente, cuando te decía que lograron, destruyeron por completo la producción nacional de alimentos. Y bueno, pues entonces vino la crisis alimentaria que coincidió con una caída de los precios del petróleo, y en ese momento, Daniel, se dio el supuesto de privación intencional de alimentos y medicina, sobre todo primero de alimentos, y le negaban los alimentos a la gente. La privación es intencional cuando crean el carnet de la patria,
y solo te doy alimentos a ti si estás conmigo, pero el resto queda condenado a pasar hambre, ¿ves? Y a morirse de hambre. La gente cuando pasa hambre se enferma. Y entonces luego vino la misma hipótesis, privación intencional de medicina. Hay reuniones y hay testimonios de quienes tomaron la decisión de no distribuir alimentos porque venía una campaña electoral y era mejor hacerlo en la campaña electoral. O sea, eso es intencional y ese es el supuesto del crimen de exterminio. O sea, sofisticaron la manera de hacer daño para tratar de destruir a la población. ¿Y cómo destruyes algo? Algo lo destruye simplemente físicamente, ¿verdad? O lo haces desaparecer. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hacer desaparecer 8,5 millones de desplazados que salieron huyendo de Venezuela, que son más que desplazados, son auténticos desterrados, porque la gente salió no por su voluntad, la gente salió porque no había hambre, no había alimentos, no había medicinas, lo que había era hambre. Entonces, bueno, ahí han manejado ellos, se garantizaron la impunidad. ¿Te acuerdas aquella vez que Chávez aumentó el número de magistrados? Fue lo primero que hizo del Supremo para garantizarse la mayoría y que no le pasara nada. Luego también metieron presa a Fiuni y la violaron para que los jueces entendieran cuál podría ser su futuro en caso de que tomaran decisiones contra el régimen. Eso les garantizó un manto de impunidad. Bueno, ese manto de impunidad es al que ha puesto punto final la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, porque el manto de impunidad favorecía al alto, a la cadena de mando, contra los que nunca se abrió un antejuicio de mérito. Entonces, bueno, pues eso se acabó. Pero ahora fíjate algo, tú nos dices que el fiscal tendrá ahora que trazar su estrategia. Por supuesto que su estrategia no nos la va a decir ni queremos que nos la diga, porque si nos la dice a nosotros, se la dice al enemigo. Pero yo quisiera verlo de la siguiente manera, William, porque creo que muy probablemente es lo que va a ocurrir. Muy probablemente Karim Khan, que me imagino yo que no es un neófito en la materia penal, ni como litigante, porque por algo llegó allí, va a escoger los casos que sea más fácil de demostrar para garantizarse por lo menos el éxito inicial en las causas que arranquen de primero. Estoy seguro que él primero va a apuntar hacia los eslabones más débiles con los casos más flagrantes y para demostrarlos de primero, y que luego irá avanzando hacia los casos más grandes y más complicados cuando ya tenga sentencia firme sobre los casos fáciles. Entonces, esto debería ayudarnos, William, a prepararnos para ver cuestiones que en principio nos puedan parecer extrañas e inclusive dolorosas, porque de repente dicen, mira, nosotros pensamos que el caso más grave que se ha cometido, que ha cometido el chavismo fue, qué sé yo, el asesinato de manifestantes, pero de repente el fiscal dice, no, el caso más flagrante es el asesinato de Oscar Pérez, o de repente dice, no, el caso más flagrante es haber dejado y haber secuestrado para dejar que se muriera a Franklin Brito. No sé, pero en todo caso probablemente nos sorprenda. ¿Tú crees que el asunto, o mejor dicho, explícanos, el fiscal va a hacer una acusación global de todo el mundo o va a ir poco a poco acusando a personeros? Daniel, no sé qué haces ahí. Tú tenías que estar con nosotros, porque es así, Daniel. Bueno, como diría un sacerdote, lo estoy en espíritu. Mira, te comento lo siguiente, Daniel. Mira, solo con el caso de Oscar Pérez, si pensamos en Nicolás Maduro, ahí tiene el fiscal elementos suficientes para llevar a juicio a Nicolás Maduro, a Padrino López y a los principales gerifaltes de la cadena de mando. Solamente con el caso de Oscar Pérez. Solamente por una razón muy sencilla, ¿no? Nicolás Maduro, en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno, es
el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Claro. El crimen de la masacre de Oscar Pérez y sus compañeros, lo vimos todos por la televisión, todos nos enteramos, todos conocimos aquello de cómo se utilizaron 1000 hombres para reducir a 7 personas. 7 personas que ya habían anunciado su rendición. O sea, rendición que todo el mundo conoció, incluso quienes estaban en el operativo. Y por supuesto, quien estaba dirigiendo el operativo, que no era otro que Nicolás Maduro. Ahora, es evidente que él fue quien dio las órdenes que condujeron a la masacre. Pero en el supuesto negado de que omitiéramos esa cuestión, justamente él pecó por omisión, por no haber impedido. No se peca solo por acción, se peca también por omisión, por no haber impedido el que se ejecutaran como se ejecutaron a esas 7 personas. Pero Daniel, volviendo a lo que tú planteas, que me parece de mucho calado. Mira, efectivamente, el fiscal, quien tiene las credenciales más extraordinarias como abogado, la experiencia que tiene en las diferentes cortes penales internacionales en donde ha actuado, no solo en la Corte Penal Internacional, también en otras instancias de derecho penal internacional. Bueno, pues obviamente él va a hacer ese trabajo, esa criba de qué es lo que le garantiza el mayor éxito en la acción de hacer justicia, ¿verdad? En esto podemos probablemente pondere eso que ha señalado, de ir a casos a lo mejor que son más puntuales, pero en los que tiene mayor fundamento para que el éxito vaya siendo progresivo, o sea, colocar a la gente, a los que tengan que defenderse, en una situación bastante comprometida, porque esto, mira, pensar en ir por Maduro de inmediato, bueno, a lo mejor no lo pondera. Eso es como el que va a tumbar un árbol, ¿verdad? A lo mejor el árbol es muy alto y pretender ir a tratar de cortar por arriba, a lo mejor no es la mejor estrategia. Probablemente la mejor estrategia sea socavarlo por debajo, ¿verdad? Tumbándole los apoyos. Entonces, o quizás no sabemos. Porque evidentemente Karim Khan en este momento debe estar sopesándolo todo y él tendrá que escoger. ¿Voy primero por arriba, voy primero por debajo o voy primero con todos? Exacto. Ya veremos. Y además de Karim Khan, tenemos que darle también muchísimo crédito a los equipos que trabajan en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esos equipos se manejaron tanto en las audiencias del 7 y el 8 de noviembre, con una suficiencia. La defensa venezolana quedó completamente desarbolada, ¿no? No, y aparte de eso te voy a decir sinceramente, yo te voy a decir algo de punto de vista personal, William, y me disculpa que te atalle aquí. Haberle visto yo en la transmisión el rostro a un personaje tan siniestro como Héctor Constant, con el cual tuve la desdicha de compartir aulas de clase. Y aquí quiero además ir a un punto especial. Aquí se habló durante los juicios de Nuremberg y los juicios sucedáneos vinculados a la persecución a los nazis, de los juristas del horror, de los abogados que se prestaron a confeccionar leyes para ejecutar el holocausto judío, las persecuciones y todo lo que hizo el nazismo. Y cuando yo veo el rostro allí de Héctor Constant, y quiero decirlo además con todas sus letras, estimado William, porque tu hijo también es colega mío, y a pesar de que es mayor y bueno, no tanto, ¿no? Para que no se moleste, pero yo recuerdo lo que significaban los alumnos, y tú que también estuviste en una universidad, uno siempre conocía a los mejores alumnos de las promociones. Héctor Constant fue el primer promedio de su promoción. Héctor Constant fue un estudiante académicamente intachable y ha puesto su intelecto y sus conocimientos y su formación al servicio de un régimen violador de los derechos internacionales para al final,
cuando está sentado en el banquillo del régimen, ser él el rostro que va a defender a ese régimen. Yo me sentí tan mal, no por él, sino por todo, porque yo diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo te prestas tú a poner tu rostro para defender a un régimen que destruyó tu país y que destruyó el país en el que naciste y que destruyó la carrera diplomática que tú pretendes ejercer y que destruyó las instituciones? Nosotros no nos formamos para eso, nosotros pasamos por una universidad para hacer otra cosa. ¿Cómo pones tú tu rostro allí? Y cuando yo veo el rostro desencajado de Héctor Constant, escuchando todo lo que la sala estaba diciendo, yo me sentí sinceramente reivindicado, porque yo dije, es que esos son los rostros que también que nosotros queremos. Claro, queremos ver el rostro de Maduro, queremos ver el rostro de esos bichos sentados en el banquillo, pero los que han defendido el chavismo también merecen estar en el banquillo, William. Mira, Daniel, es así, y yo recuerdo perfectamente que una de las palabras que más repitió el magistrado que leyó la sentencia, leyó un resumen de 10 páginas de la sentencia, es el magistrado presidente de la sala, y la sentencia fue unánime, o sea, todos los 5 magistrados estuvieron de acuerdo. Y una de las palabras que más utilizó para hacer, y con ello fue muy delicado en el lenguaje jurídico, desde donde estaba expresando, de donde estaba leyendo el resumen de la sentencia, fue: ustedes tergiversaron. Ustedes tergiversaron. Se lo dijo una y otra vez, por no decirles, ustedes mintieron, ustedes falsearon, ustedes pretendieron engañar. ¿Ves? Entonces yo creo que eso lo vamos a tener que guardar durante muchísimo tiempo. Y eso no nos lo quita nadie. Mira, Daniel, y has dicho algo importantísimo. Mira, también por supuesto, claro que hay responsables en esos grupos de personas que han hecho, incluso han publicitado, no solo en Venezuela, en Europa. Aquí hay editores que se han dedicado a hacer de pivotes informativos del desastre que se estaba cometiendo en Venezuela. Bueno, pero también adentro, miembros del Poder Judicial, miembros del Tribunal Supremo que han estado y han participado y han sido cómplices, jueces, fiscales, Daniel, fiscales, terriblemente. Hay muchos que a lo mejor, oye, estoy seguro, completamente seguro, hay muchos que se mantuvieron al margen y que hoy en día verán con auténtica repulsión a quienes se comportaron de esa manera. Y lo mismo ocurre en las Fuerzas Armadas. Ahí tendrá que producirse una reflexión. Habrá quienes dirán, bueno, ¿hasta dónde vamos a seguir con estos señores? ¿Nos vamos a hundir en el mismo barco? Probablemente quienes estén comprometidos en estas acciones, que además, aprovecho para decir una cosa, son imprescriptibles esos crímenes. Los van a perseguir toda su vida. No son amnistiables. Que se olviden de negociaciones y que se olviden de arreglos, ¿verdad? No son amnistiables. Y que, bueno, quienes no estén comprometidos tendrán la posibilidad en un momento dado de organizarse para decir, bueno, no podemos seguir con esto, aquí hay 2 caminos, o ser cómplices, encubridores y colaboradores de estos criminales, o ponernos frente a ellos, ¿no? William, quiero quitarte un minuto más de tu tiempo para que en el próximo segmento conversemos sobre, porque ya dijimos qué es lo que podría hacer Karim Khan en función de lo que ha ocurrido, pero hay algo interesante aquí en todo esto, que es qué podría hacer el chavismo ahora, porque en efecto yo siento que todo venezolano de bien debe estar preparado para lo que el chavismo pueda hacer cuando ahora sintiendo la respiración de Karim Khan y de la corte en esta persecución en contra de sus crímenes. Te ruego unos minutos más, vamos a hacer un pequeño corte aquí y continuamos hablando precisamente de esta parte con el doctor William Cárdenas. Fuera de Orden fue presentado por
Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está en el infierno.